Jaume Rey, es un placer estar contigo en este momento comunicativo. Dicen que en el futuro, y ya estamos viendo en el futuro, todo lo que no sea vídeo, todo lo que no sea imagen, no existirá. Exacto. Es importante, ¿no?, el tema de la comunicación en vídeo, en imagen, movimiento. Bueno, de hecho, la gente que se dedica a hacer previsiones, que siempre se suelen equivocar, pero es así todo, seguimos intentando descubrir el futuro y preverlo. Se dice que en el plazo de máximo de 5 años, el 90% de lo que se subirá a internet será vídeo. Los contenidos serán de vídeo. Sí. Oye, tú has estado muy cerca del mundo tecnológico, estás en el mundo tecnológico, pero has estado muchos años como director ejecutivo europeo en una multinacional como Panasonic. Trabajabais el tema del vídeo, entre muchas cosas, unas cámaras profesionales magníficas. Ahora hace unos años que eres el fundador, eres el CEO de Nexiona, con unos socios tuyos, con una gente. Nexiona es una auténtica realidad global. Estáis en varios lugares del mundo y desarrolláis soluciones de IoT, Internet of Things profesionales con tecnología de software propia, ¿no? Hablemos del Digital Twins, que es un tema que estáis trabajando mucho y que significa un paso adelante en el mundo de IoT. Estos gemelos digitales, ¿en qué consisten? Yo empezaría con una broma, empezaría diciéndote aquello de Houston, tenemos un problema, ¿no? No, y además es una broma muy acertada porque, de hecho, el concepto del Digital Twin aparece a raíz de un requerimiento de la NASA, ¿no?, de una situación en la que se encontraban. Básicamente, un Digital Twin significa un gemelo digital, o sea, es crear, generar mediante datos un elemento, un equipo, un sistema que sea exactamente idéntico a uno, digamos, que existe en el mundo real. O sea, uno físico, uno hard, sí, tecnología hard, igual que uno totalmente digital. ¿Vale? Alguien puede decir, oh, no, esto ya existe hace muchos años, ¿no? O sea, sí, la diferencia, y aquí es donde el mundo del Internet de las cosas le da un empujón importante, es que ahora este elemento que tú has creado virtual, que refleja ese otro físico, real, hardware, ahora se alimenta de datos en tiempo real del comportamiento de este. Claro. Con lo cual, en todo momento responde al comportamiento de la máquina en el mundo real. Esto no existía antes. Esto antes no existía. ¿Por qué? Porque antes sí que había la capacidad de generar modelos, pero no tenían esa virtuales, capacidad, alguna exacto, virtualidad. Sí, pero no tenían la capacidad de poder alimentarse en tiempo real con datos de comportamiento. O sea, es lo mismo que lo otro, exacto, pero no es un hard, no es una chatarra. Exacto. Entonces, ¿esto de dónde viene? Viene, pues que cuando, si recordáis, cuando decías tú, ¿no?, en Houston tenemos un problema, ¿no? El Apolo 13, cuando tuvo problemas para volver a entrar en la atmósfera terrestre, tuvieron los de la NASA, claro, querían ayudarles a reparar el problema que tenían en la nave. Y la única forma de la que se les ocurrió hacer algo fue crear un gemelo en tierra, someterlo a situaciones parecidas y entonces decirles cómo iba a reaccionar, qué podían hacer, qué se esperaban que fuera la reacción, con lo cual reparaban la máquina en tierra mientras que los otros lo hacían en el espacio. Claro, ¿no? Esto de forma muy precoz. Muy rudimentaria. Y hace mucho tiempo, claro. Sí. La verdad es que cuando ahora lo piensas, es sorprendente lo que fueron capaces de hacer aquella gente, ¿no? Lo que ocurre con esto es que, como digo, ahora la capacidad de los gemelos digitales nos permiten, como digo, que el comportamiento sea exactamente el mismo de la máquina real. Esto nos permite poder actuar sobre la máquina virtual, sobre el modelo virtual, sí, y que entonces sea el real el que reacciona. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de esto, que ahora se empiezan a hacer ya las primeras pruebas con éxito, es, empiezan a haber ya barcos de carga, ¿vale?, donde el capitán y el piloto, en lugar de estar dentro del barco, están en puerto. ¡Wow! Entonces tienen un sistema, digamos, que refleja y copia. En tiempo real todo. O sea, están viendo todos los variables, los parámetros, todo. Todo como si estuvieran en el barco. Porque el barco está lleno de sensores y va leyendo todo lo que ocurre en todo momento en el barco, en el mar, el viento, la carga, etc. Ellos están en puerto y llevan el barco como si efectivamente estuviera el capitán dentro de la nave, pero se hace de forma remota. Con lo cual, pues bueno, digamos... Por temas de seguridad también. Por temas de seguridad, se hace por temas se le puede exigir más a una máquina que a un humano. Totalmente de acuerdo. Con lo cual puedes seguramente
Más horas de trabajo, más precisión, muchas cosas. Más capacidad de hacer más viajes, Claro. Etcétera, etcétera. Claro. Entonces, el Digital Twin está llevado a ser posiblemente una de las grandes modificaciones de lo que es el mundo, tal como lo conocemos, y la relación entre máquina y hombre. Genial. Jaume Rey, si no tuvieras un gemelo, habría que inventarlo. Yo también te quiero. Gracias.